Hola a todos, ya sabéis que me gusta reciclar y ahora con esta falda que me parece que tiene unos colores muy bonitos y, y con este pantalón lo voy a deshacer las dos cosas y yo creo que combinan. Voy a ver qué me sale. He cortado cuadrados de 16 por 16 y ahora voy a hacer triángulos. Lo voy a poner derecho con derecho, derecho con derecho, y he dibujado en medio la línea diagonal y ahora la voy a coser poniendo el prensatela el borde en la línea diagonal. No sé si se ve la línea diagonal que he dibujado justo ahí en medio. Ahora lo voy a coser justo en la línea y lo voy a coser. El borde va por la línea. Y ahora por el otro lado. Se queda así y ahora lo voy a cortar por medio, por la línea que he dibujado. Y me salen un cuadrado, así que luego ahora lo voy a planchar, la mitad claro y la mitad oscuro. Bueno, pues ya os he enseñado en la foto cómo hay que colocarlo. He tenido que ponerle de otra tela porque la falda no me daba para hacer más cuadrados. Y entonces me ha salido un lado del bolso de una manera y el otro de otra, pero está bien también, ¿veis? Y ahora aquí en la parte de arriba le he añadido 7 centímetros de la parte larga que no me servía para hacer cuadrados, le he añadido 7 centímetros porque esto luego va a ir doblado, así, y no se va a ver, y entonces el forro ya tiene que ser más pequeño. He puesto un forro, voy a poner un forro, como no se ve, da igual que sea azul porque no se va a ver, y ya es mucho más pequeño porque al doblarse pues ya necesito solo 42 por 47 de largo, pero ponerlo doble, dos piezas de 42 por 47. Y luego para el asa pues he cortado una tira de entretela de 12 por 60 y ahí le voy a añadir los trozos de tela que me han quedado, pues se los voy a ir cosiendo por el lado que se pega, por este lado. Lo coso aquí, ahí le hago una costura y luego le pongo de otro color, otro pedazo que me haya quedado, lo pongo derecho con derecho
lo voy doblando y ahora le voy añadiendo de otro color, derecho con derecho, que sea lo ancho de la tira, y las voy poniendo así. Esta ya la tengo cosida, de los pedazos que me quedaban, y ahora simplemente recortarla por ahí por el borde, y luego doblarla por medio y otra vez por medio, y se quedará así. Y ya, entonces por medio y luego otra vez doblado, y ya le coso por ahí. Claro, que hay que recortarlo por aquí, que recortarle todo eso que sobra. Bueno, pues ahora os voy a enseñar cómo se arma ya completamente el bolso. Se me olvidaba deciros que lo he acolchado, le he puesto una tela de algodón por detrás y lo he cosido a máquina por todos los bordes de las costuras, con una costura así haciendo ondas. Lo podéis hacer en zigzag o otra cosa bonita que tenga la máquina, y le da más firmeza y queda más bonito. Si es una guatina mejor, pero yo he empleado una tela de algodón que tenía también por ahí. He unido las dos partes del bolso, el delantero y la parte de atrás, por abajo, y lo he abierto. Y entonces en un lado le he colocado un asa a 11 centímetros del borde, hacia abajo. Y en el otro lado igual, así hacia abajo. Ahora voy a colocar el forro encima. El forro, la parte derecha con la derecha, también así abierto. Y lo voy a colocar justo ahí en el borde, vamos a ver, encima de lo que son el asa. Le voy a poner ahora unos alfileres aquí y lo voy a coser por ahí. Y en el otro lado igual, queda más corto, por supuesto, porque lo he cortado más corto, pero da igual, lo llevo hacia el otro borde. Aquí al otro borde le voy a dar la vuelta y hago lo mismo por el otro lado. Se queda un poco encogido porque es más corto, pero luego se va a quedar bien. Bueno, así, por ahí. Y ahora mirad, lo doblo por la mitad y me llevo la parte del forro por un lado y la parte del bolso por otro. Y ya lo voy a coser aquí todo lo largo. Primero el forro
y luego continúo con la parte delantera del bolso. Y en el otro lado pues igual, primero coso el forro, bueno, os da igual empezar por aquí, pero así. Pero en el forro me voy a dejar ahí un pedazo sin coser para poderle dar la vuelta, porque este es al revés, es todo al revés. Le remeto para adentro esta parte. Las asas también se van a quedar más pequeñas, porque también se quedan hacia adentro, pero da igual porque así se refuerzan. Y voy a hacer un pespunte por ahí por el borde, por todo el borde. Este es el otro lado, por ahí por el borde, y otro justo aquí. Hago 2 pespuntes y se queda con muchísima fuerza, que le podáis cargar el bolso todo lo que queráis, porque yo tengo otros y se cargan con muchísimo peso y no se rompen.